Bienvenidos a una nueva entrega del curso de Microsoft SQL Server. Mi nombre es Willis Polanco y estaré compartiendo nuevamente con ustedes. En esta ocasión les hablaré sobre el tópico de diseño de base de datos. Trataremos por qué diseñar base de datos es una buena práctica. Cómo tenemos en cuenta que en el futuro nuestra base de datos podrán exigir mayor flexibilidad y soportar mayor escalabilidad en el volumen de datos que almacenamos. Cómo tenemos en cuenta que a la hora de diseñar una base de datos podemos hacerla pensando en cuán crecimiento va a tener el negocio y que esa estructura de datos que estamos haciendo en ese momento pues simplemente serviría para resolver una necesidad inmediata, pero no para poder reflejar cambios y modificaciones en la estructura del negocio que va a exigir almacenar datos diferentes, incrementar el volumen de datos o la cantidad de atributos que estamos almacenando sobre las entidades que tenemos en el sistema. También hablaré sobre las soluciones de diseño de base de datos que podemos utilizar a la hora de poder utilizar herramientas de diseño de base de datos. Tenemos el caso de diferentes herramientas muy comunes dependiendo el aspecto económico y el contexto sobre el cual usted estará diseñando su base de datos. En principio podemos utilizar la herramienta DIA, que es una herramienta open source, free, gratis, que nos ayuda a crear diferentes tipos de diagramas. En este caso, diagramas de flujo y diagramas de entidad-relación serían lo más conveniente a la hora de poder establecer un diseño de base de datos que nos ayuda a resolver una necesidad de negocio. Pero también podemos utilizar Visio en su versión 2010, 2008, 2012, dependiendo el poder adquisitivo de nosotros o si podemos conseguir mediante la empresa el negocio o un partner lo que es una licencia para utilizar este producto, pero es una herramienta que nos ayuda a modelar nuestro diseño de base de datos. También recomiendo una herramienta que se llama Toad Modeler. El Toad es una herramienta muy profesional, no es gratuita, sin embargo, ayuda a poder construir un diseño de base de datos que luego puede convertirse en la base de datos en sí. O sea que podemos, mediante un proceso de conversión, llevar un diseño a una base de datos o construir a través de reingeniería una base de datos el diseño de una base de datos a partir de ya la estructura creada en un motor de base de datos real como MySQL, SQL Server, Oracle, Informix, Access, etc. Cuando pensamos en diseñar una base de datos, pensamos en los diferentes criterios de diseño que nos ayudan a establecer claramente por qué debemos diseñar la estructura de la base de datos. Imaginemos que tenemos un almacén. Cuando pensamos en un almacén, creamos todas las tablas que sean necesarias para poder almacenar datos sobre el almacén. Dígase inventario, productos, proveedores, facturas, clientes. Todos estos son entidades que representan parte de un almacén. Por lo tanto, si hacemos una base de datos, debemos tener estas en cuenta. Sin embargo, al no diseñar correctamente una base de datos, podemos omitir algunas entidades importantes. Digamos que omitimos proveedor y lo agregamos como un atributo de la tabla inventario o de la tabla producto. Esto nos limitaría a la hora de tener diferentes proveedores para el mismo producto. Entonces, ven cuán importante es tener en cuenta una práctica de diseño de base de datos. Tenemos ahí un proceso mental que ejercer para poder identificar todas las entidades convenientes, todos los atributos, cómo vamos a relacionar dichas entidades en sí para poder conseguir abarcar mayores procesos y mayor exactitud a la hora de generar información dentro de un sistema que soporte detrás el uso de base de datos. Entonces, conforme a lo que son estos criterios de diseño de base de datos en sí, tenemos que tener en cuenta lo que es la finalidad.
¿Cuál es la finalidad de la base de datos? ¿Qué perseguimos obtener a través del uso de la base de datos? Si queremos una capa de abstracción de la base de datos, si tenemos si queremos solamente persistir los datos, si queremos tener diferentes repositorios de información, ¿cuál es la finalidad de la base de datos en nuestro sistema? Otro criterio importante es organizar la información de manera que podamos encontrarla rápidamente, tenerla presente, cómo estructuramos la información de manera que esté organizada y fácil de identificar, el vínculo entre una información y otra. Eso es muy importante a la hora de diseñar base de datos. Otro criterio importante es dividir la información. Es parte de un proceso que se llama normalización, donde conseguimos dividir en entidades diferentes lo que significa los elementos o objetos que necesitamos capturar información. Proveedor es importante no tenerlo como un atributo de una entidad producto, sino como una entidad diferente que nos permitirá vincular entonces si ese producto lo podemos conseguir en diferentes proveedores. Entonces a través de la división podemos conseguir también diseñar más eficientemente la base de datos que necesitamos. Obviamente las relaciones es parte de un diseño de base de datos, poder identificar cómo están relacionadas las diferentes entidades, si la relación es de uno a muchos, si es de muchos a muchos, si es de uno a uno, pero en el caso puntual de muchos a muchos es una relación difícil de poder filtrar información cuando tenemos estos escenarios, de manera que se normaliza y se crean entidades intermedias que permitan partir las entidades a una relación uno a muchos y así no tener un vínculo tan alto o muchas incidencias, ocurrencias de una entidad en otra. Y por supuesto las claves primarias y foráneas que nos permiten establecer cómo relacionamos esas entidades a través de llaves primarias y foráneas y llaves secundarias también en el caso de que sea necesario. Entonces ahora pasaremos a diseñar una base de datos sencilla para poder demostrar el uso de una de las herramientas que le había mencionado anteriormente. En este caso tenemos Toad Data Modeler. Esto es una prueba, pero pueden comprar la herramienta o utilizar Visio. Hay diferentes herramientas dependiendo del uso. Voy a utilizar esta porque quiero mostrar una herramienta más profesional que en el caso de que algunos lo puedan adquirir, puedan hacer ese sacrificio, puesto que es una herramienta muy completa que nos permitiría llevar un diseño a una base de datos ya concreta dentro de un ambiente de producción o de prueba. Entonces iniciamos aquí con Toad Modeler, creando un nuevo modelo de base de datos. Si se fijan, aquí tenemos diferentes ambientes. Aquí nos permite elegir el ambiente, el entorno sobre el cual crearíamos un diseño para luego llevarlo hacia el motor de base de datos. Él crearía directamente la conexión con ese tipo de base de datos y rápidamente conseguiríamos convertir un modelo de base de datos en una base de datos real. Entonces vamos a elegir Microsoft SQL y vamos a esperar que se nos inserte el entorno. Fíjense aquí que tenemos un explorador del modelo físico y todos los elementos que podemos ir modelando. Es una herramienta muy completa, nos vamos a explicar todo lo que son las herramientas que tenemos aquí, pero rápidamente podemos ubicar aquí un menú que nos permite crear entidades y relaciones, ¿verdad? Y una serie de etiquetas adicionales para poder conseguir algo más completo. Aquí tenemos un filtro de lo que son entidades, primary keys, atributos. Entonces vamos a rápidamente demostrar mediante el modelado de un sistema de bibliotecas. Vamos a crear una primera entidad aquí. Si se fijan, ahí abajo tenemos una lupa que nos ayuda a ver más grande la entidad, pero también podemos agrandarla aumentando el zoom, como ven acá. Entonces vamos a darle dos clics para empezar a llenar los datos de esta entidad. A esta entidad, aquí en la sección General, podemos escribir su etiqueta
y aquí escribimos los atributos. Bueno, podemos agregar, vamos a agregar ID libro, vamos a agregar nombre del libro, vamos a ponerle mejor título, vamos a agregar otro atributo que sea el autor, vamos a ponerle editora, vamos a poner fecha publicación, y para demostrar simplemente nos quedamos ahí. Podemos cambiar los tipos de datos, decir cuál va a ser el primary key. Hemos hecho cambio, confirmamos que sí, y si se fijan se agrega una llavecita y ya tenemos nuestra primera entidad. Esta es la entidad que nos permite representar un libro. Vamos a crear una segunda entidad, hacemos clic en el icono de entidad y luego podemos entrar en la entidad. Vamos a llamarle a esta entidad cliente y vamos a agregar sus atributos. Dentro del atributo vamos a poner ID cliente, vamos a poner nombre del cliente, vamos a poner el teléfono, vamos a poner la dirección, y con esto le decimos que el primary key va a ser el ID del cliente. Pero podemos seguir agregando cosas, pero no vamos a complicar el modelo, simplemente vamos a demostrar rápidamente cómo utilizarlo. Si se fijan, se agrega NN, que significa non-null, porque los ID no pueden tener valores nulos. Los tipos de datos por ahora no importan mucho, podemos cambiarlo luego, pero lo importante es ver cómo crear las entidades y luego las relaciones. Vamos a crear otra entidad, llamémosles a esta tercera entidad préstamo, y vamos a agregarle solamente un código, ID préstamo. Vamos a agregarle también una descripción para tomar cualquier nota sobre el préstamo, y le agregamos su primary key. Luego aplicamos y salvamos. Si se fijan, ya tenemos tres entidades rápidamente creadas que nos permiten pensar en un modelo más eficiente de la base de datos. Ahora vamos a establecer una relación entre el préstamo y el libro. Aquí podemos crear el tipo de relación. Si se fijan, hay relaciones de mucho a mucho, hay relaciones de uno a mucho. Podemos aquí marcar. Y se fijan, se agregó la relación. Entonces vemos cómo se crea la relación de uno a mucho. Si le damos dos clics podemos alterar el nombre de la relación, podemos ponerle etiquetas o no y marcar si es una relación de uno a muchos, de mucho a muchos. Si queremos deshabilitar los foreign key constraint, que es un tipo de forma de decir que no nos cambie el foreign key los valores del foreign key, una restricción de no forzarla. Vemos aquí como automáticamente se agrega el foreign key en la entidad libro, que lo hace automáticamente la herramienta sin nosotros tener que ir a agregarlo. Y podemos también establecer una relación entre, como vemos aquí, el cliente y préstamo, donde decimos que el cliente está relacionado con el préstamo. Se agrega igualmente el foreign key y podemos cambiar aquí el nombre de la relación para que no salga ningún valor. Y ya tenemos rápidamente aquí una forma de modelar nuestro sistema de préstamos rápidamente, teniendo en cuenta todos los atributos, entidades y las relaciones, y por supuesto cuáles son las llaves foráneas y primarias que se necesitan para conseguir el correcto vínculo o enlazamiento entre las entidades. Esta es una herramienta muy poderosa que nos ayuda rápidamente a modelar y convertir ese modelo en una base de datos que luego pues facilitaría el proceso de creación. Esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Willis Polanco les facilitó el material.